Hola, buenas tardes. Perdón por no poder haber ido a la charla, pero bueno, he preparado una pequeña presentación en PowerPoint con las ideas fundamentales de lo que quería expresar. Para hablar del sistema sanitario en el año 2016, tenemos que tener en cuenta que en el año 2012 hubo una reforma muy importante en nuestro sistema sanitario. Esto es, hasta ahora, todos los residentes en España tenían derecho a la seguridad social. En el año 2012 el Partido Popular hace una reforma sustancial y pasa a formar parte de la cobertura sanitaria aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. Esto es, son aquellas personas que trabajan por cuenta propia o cuenta ajena, que son pensionistas, que están incluidas en alguna prestación, o sea, que están cobrando el desempleo, algún subsidio, o que son demandantes de empleo. Aparentemente el cambio no es muy drástico y, sin embargo, si vemos en detalle qué significa pasar de una cobertura universal a una cobertura por asegurados, vemos que hay algunos grupos que quedan descubiertos en la cobertura sanitaria. Por ejemplo, en una primera instancia y según la ley, aquellos jóvenes más de 26 años que no tenían de trabajo podían estar descubiertas de la atención sanitaria, así como las mujeres separadas o divorciadas que nunca eh, que no hubiesen cotizado. Evidentemente, modificaciones legislativas posteriores dieron cobertura a esta población y, sin embargo, en teoría, los inmigrantes sin papeles, los residentes extranjeros en España que no han entrado legalmente en el país, no tienen cobertura sanitaria en atención de continuidad, sino simplemente la atención al embarazo y la atención en urgencias. De todas maneras, esto que supone un peligro, entre otras cosas, social y epidemiológico por la alta frecuencia de enfermedades transmisibles, entre otras cosas, que tienen los inmigrantes sin papeles, ha sido cubierto de manera un poco más o menos parcial por las comunidades autónomas, que son libres, digamos, para poder aumentar la cobertura sanitaria a estos grupos que quedan desprotegidos. Además, las reformas desde el año 2012 con el Partido Popular hemos visto que empiezan a aumentar los copagos en una serie de servicios que no se consideran esenciales, como son pues las prótesis, como son la nutrición no hospitalaria o los procesos de rehabilitación en los que los pacientes pasan a pagar una proporción más grande como si fuesen fármacos, ¿no? Pasan a pagarlo como si fuesen fármacos. Lo mismo pasa con el transporte médico no urgente. El copago en las recetas también aumenta y evidentemente todo esto está regulado en función de la renta, pero esto no deja de ser engañoso. Es evidente que las personas que cobren más de 100.000 euros, el hecho de que paguen un 60% de las recetas en el conjunto de los ingresos que tienen es muy poquito, le supone muy poco, porque además esa gente suele estar más sana y, sin embargo, la gente que menos ingresos tiene, que son la inmensa mayoría, como vemos en este grupo, los que tienen menos de 22.000 euros, pues evidentemente ese pequeño incremento en el gasto sanitario farmacológico pues les va pues muchas veces a desequilibrar la balanza mensual, ¿no? Hay que decir que aproximadamente una cuarta parte del gasto sanitario del país ya se paga de nuestro bolsillo, o sea, pues las recetas, la atención bucodental, los productos ópticos, las prótesis, todo esto no está cubierto por la seguridad social, ya lo pagamos a día de hoy y esto es una realidad que idealmente en el mundo de los economistas liberales y de los políticos que creen que el Estado no debe intervenir demasiado en la sociedad y en la economía, pues esta cifra evidentemente debería aumentar, ¿no? Eh, de todas maneras, para analizar el sistema sanitario debemos tener en cuenta que el sistema sanitario tiene unos requerimientos mínimos, sea del tipo que sea el país que sea, cualquier sistema sanitario debe atender a las siguientes circunstancias. En primer lugar, hay un pequeño porcentaje de la población que tiene una gran necesidad de gastos. Es decir, no todo el mundo está igual de enfermo, eso es algo que todos conocemos y es evidente que la gente más anciana enferma más. También sabemos, pues por conocidos, por lo que vemos, que hay un pequeño grupo de población que tiene la mala suerte, una mala suerte de estar enfermo desde muy joven, ¿no? Entonces, no todo el mundo necesita igual cobertura sanitaria, sino que cualquier sistema sanitario
tiene que hacer especial hincapié en un pequeño grupo de la población que va a requerir más atención que nadie. Pues la gente con enfermedades crónicas o ancianos, como decíamos. Pero además hay que tener en cuenta que no todas las clases sociales se enferman por igual. Es bien conocido ya por estadísticas como esta de la Organización Mundial de la Salud que los ejecutivos y los directores de grandes empresas viven en salud muchos más años que los trabajadores. También se sabe que los trabajadores, cuanto más precariedad tengan en el empleo, más posibilidad tienen de enfermar. Y todo esto hace que las clases sociales tengan una distinta aproximación a la salud. Cuanto peor trabajo tienes y cuanto más inestable es este, más necesidad de protección de la salud tienes. Esto es otro gráfico que muestra más o menos lo mismo en España. Se observa como en hombres y en mujeres arriba los puntitos verdes y en hombres los puntitos azules abajo, son las distintas comunidades autónomas en España y lo altas o bajas que estén mide la esperanza de vida. Pues vemos como Ceuta tiene aproximadamente 4 años menos de esperanza de vida que comunidades como Navarra. ¿Y esto por qué se explica? Pues esto se explica por la renta per cápita, ¿no? Por la riqueza en la región. Eso implica que, evidentemente, cuando los trabajadores son más pobres o más desempleados o viven más entrando en el desempleo continuo, y cuando las comunidades autónomas tienen poca capacidad económica, la población enferma más y muere antes, y muere de media pues 4 años antes. Como decimos, entonces, resumiendo, básicamente los sistemas sanitarios tienen que hacer una transferencia. Si lo queremos ver a modo esquemático, tendría que ser una transferencia de, digamos, de riqueza de los jóvenes ricos a los ancianos pobres. Esto es, la gente joven enferma poco y debe, digamos, transferir como, digamos, su potencial de salud o la salud que le correspondería a ellos, como ellos están sanos, que cuiden a los ancianos y los ricos que enferman menos también a los pobres. De manera que la solidaridad, ¿no?, entre las distintas generaciones y entre los distintos estratos de la sociedad es la base de un sistema sanitario. Tiene que haber una transferencia de quien necesita poco los recursos sanitarios a quien realmente lo necesita. Y esto obliga a que haya unos mecanismos de redistribución, ¿no?, digamos, a que haya una necesidad de que se reparta la riqueza social que se va a destinar a la seguridad social entre los distintos grupos. Y hay que dirigir fundamentalmente la atención sanitaria a ese 10% de la población que lo necesita y no al que tiene dinero para poder pagárselo. Porque ya decimos que además esos en general van a necesitar menos atención sanitaria. Por lo tanto, la solidaridad es la base de cualquier sistema sanitario. Ahora bien, no todos los sistemas sanitarios responden de la misma manera. El modelo al que, en teoría, muchos de nuestros políticos y de los grupos de presión aspiran es a un modelo americano. Es un modelo en el que el aseguramiento es privado, porque aquí, pues, como vimos en la primera diapositiva, debemos estar asegurados para tener cobertura sanitaria, al menos en teoría, pero la cobertura sanitaria es pública, salvo en algunas comunidades autónomas donde el peso de los hospitales privados, fundaciones o subcontratados por el Estado son mayores, ¿no?, como en Madrid o en Valencia. Esta es una gráfica que explica el gasto sanitario de los distintos países. Bien, cuanto más arriba está la barra, más gasto en sanidad tienen. ¿Y quién está a la izquierda del todo? ¿Quién es el país del mundo desarrollado, industrializado, que más dinero gasta para atender a sus ciudadanos? Bueno, pues es Estados Unidos. España es la segunda barrita verde que tenemos a la derecha. Esto significa que Estados Unidos gasta más del triple prácticamente que España para ofertar pues una peor sanidad, ¿no? El modelo privado, el modelo de mercado, es el doble de caro que el modelo sanitario público, al menos. Y aquí podemos ver en las dos flechas de abajo, a la izquierda del todo es la esperanza de vida de España y la de Estados Unidos lo vemos con la siguiente flecha blanca a la derecha. España tiene más esperanza de vida con menos de la mitad del gasto sanitario de Estados Unidos. Además, se sabe que la mortalidad infantil en Estados Unidos es desconsideradamente alta frente al resto de países industrializados.
Y la mortalidad infantil es un indicador epidemiológico que mide bastante bien, pues digamos, el funcionamiento del sistema sanitario y también hasta qué punto todas las capas de la población pueden acceder de una manera rápida y, bueno, pues digamos, sin tener que pagar, ¿no? A una atención por embarazo. Y cuantas más restricciones haya en estos asuntos o cuanto peor cobertura sanitaria haya, cuantos más impedimentos haya para la atención a la salud, más va a aumentar la mortalidad infantil. Bueno, el modelo privado de sanidad idealmente privada, como es Estados Unidos, es claramente peor que el modelo sanitario público. Lo mismo lo podemos ver con la cobertura sanitaria. En Estados Unidos, a pesar de los intentos de Obama de intentar modificar hasta cierto punto el sistema de aseguramiento fundamentalmente privado que tienen, el 15% de la población no tiene seguro médico y tienen unos programas de atención pues muy básica, ¿no? Para esta población. Evidentemente, el mercado no solo ofrece una peor salud poblacional, salvo aquellos que tienen mucho dinero para pagarse los mejores hospitales y seguros, sino que hay gente que queda directamente al margen del sistema sanitario. Otro modelo de atención no pública, básicamente es el modelo que en algunos países de Europa se implantó desde los años 2000, es un modelo de aseguramiento privado pero atención pública, ¿no? En Holanda es uno de los ejemplos paradigmáticos. Se sabe desde el año 2006, tras su introducción, que el gasto sanitario que en teoría iba a disminuir ofertando seguros privados aumentó un 5%. Las familias holandesas pasaron a gastar un 41% más de lo que gastaban frente al seguro público de salud y, como vemos en el caso norteamericano, aunque en una proporción mucho menor, un porcentaje de la población, pues gente excluida, al margen del mercado de trabajo, gente, pues muchos de ellos con unos papeles sin regularizar, están excluidos del aseguramiento. De hecho, hay varios artículos y varias editoriales en revistas médicas donde se expone que esto fue un fracaso y además se exponía que el 65% de los holandeses, 4 años después de una reforma que ellos en su momento habían apoyado, creyendo las palabras de los políticos y de los grupos de presión, ya no confiaban en sus planes privados de salud. Porque además muchas veces con esos planes privados es muy difícil cambiar de un plan privado a otro, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede, como veremos ahora, que todos estos aseguradoras, compañías, van a aumentar el gasto sanitario fundamentalmente a expensas de burocracia, pese a que en la ideología liberal el Estado es burocrático y el mercado es eficiente y flexible y ágil, en realidad es todo lo contrario, ¿no? Las compañías no comparten información entre ellas, todos los procesos están legislados y compartimentados, hay una alta capa de nuevos papeles que hay que rellenar sobre las posibilidades de enfermar de cada uno de los pacientes. Los seguros son distintos en función de la carga de enfermedad que tenga cada paciente. Todo eso hace que la carga burocrática sea mayor. Y evidentemente el mercado, como hemos visto, es ineficiente para ofertar salud. ¿Y esto por qué es? Si lo podemos ver en una diapositiva de resumen, en primer lugar porque hay una selección de riesgo, es decir, los seguros o los hospitales privados no quieren a pacientes muy enfermos. Son pacientes caros, son pacientes que probablemente no tengan muchos recursos económicos porque estando muy enfermos toda su familia tiene que ayudarles económicamente con la rehabilitación, son gente que no trabaja, son enfermos que económicamente no son rentables. Y estos enfermos crónicos van a estar dejados de lado por el mercado. Además, la gente que tiene enfermedades muy tempranas o tiene minusvalías tampoco van a ser rentables, ¿no? Hay otro problema del mercado y es que no hace hincapié en la prevención primaria. Evidentemente, cuanto más gasto sanitario tenga un paciente, más dinero les van a dar y el hecho de que el paciente no enferme no es rentable. Por eso, la prevención primaria no va a ser una medida de eficiencia para el mercado. Tampoco hay cooperación porque los distintos hospitales, los distintos seguros están compitiendo entre ellos y no tienen un interés en compartir información si no hay pues digamos una negociación de por medio de transferencia de información, ¿no? Todo esto en qué redunda, en que
hay más burocracia y más costes operacionales. En la Seguridad Social española, el 4% del gasto sanitario son gastos administrativos. En los modelos privados sube al 12%. Y a todo esto, a todos estos problemas del mercado, tenemos que añadirle que el sistema privado tiene que dar rendimiento. ¿Y a quién tiene que dar rendimiento? A los accionistas. Esto es, esto como toda empresa, la gente va a invertir, los inversores van a invertir si sacan una rentabilidad. Una rentabilidad que aproximadamente se tiende a que sea del 10%, o sea, si ponen 100 euros, quieren sacar 110 euros al año, porque, como cualquier otra empresa, si no da beneficios, hay que cerrarla. Tanto la burocracia como el sobrecoste que supone pagar beneficios a los accionistas hace que el modelo idealmente ágil y eficiente como el privado sea un auténtico fracaso a la hora de ofertar salud. De hecho, aquí lo podemos ver en dos frases pues, muy paradigmáticas. Una fue la antigua editora del New England Journal of Medicine, que es una de las grandes publicaciones científicas. Dice, es increíble que haya tanta gente en Europa y Canadá que quiera experimentar con la mercantilización del cuidado de la salud, a pesar de que dicha mercantilización en los Estados Unidos ha demostrado ser un gran fracaso. La Organización Mundial de la Salud en el año 2009 hacía hincapié en que la financiación para los modelos de salud debía ser pública y el sector público debía liderar el sistema sanitario, ¿no? Son, digamos, dos ejemplos de cómo el sistema sanitario público, en la gente que lo estudia a nivel mundial, pues es visto como evidentemente un modelo superior al privado. Ahora vamos a añadir un resumen muy breve de algunos de los argumentos que en parte calan entre la población sobre los problemas del sistema sanitario público actual y por qué hay que remodelarlo. Son argumentos con los que el Partido Popular intentó reformar la sanidad, lográndolo parcialmente. El primer mito es que nuestro sistema sanitario es caro. El segundo es que el copago es un ahorro. Y el tercero, en su época fue muy importante, que los inmigrantes saturan nuestras consultas. Esta diapositiva ya la hemos visto antes. Nuestro sistema es mucho más barato que los sistemas donde el mercado tiene un mayor papel, los sistemas más privados. De hecho, nosotros gastamos incluso, comparado con la media de los países industrializados, 3.000 euros por habitante y año, frente a los 3.300 de media en los países desarrollados de la OCDE, y los indicadores sanitarios de esperanza de vida media, de mortalidad infantil, de cobertura sanitaria, tasas de vacunaciones, son en general mejores que la media europea. Por lo tanto, nuestro sistema no es caro, es barato, es eficiente y debe ser protegido. El segundo mito es que el copago, o sea, hacer que el paciente pague por parte de la cobertura sanitaria, ahorra, ¿no? Y esto se oye también incluso en los hospitales y en los centros de salud, diciendo que los pacientes, bueno, pues van por cosas que no tienen importancia y que si pagasen una pequeña cantidad al médico, pues el sistema sanitario sería mucho más ágil y los pacientes que realmente lo necesiten serían atendidos y los que no lo necesitan y parece que van por aburrimiento, pues con esa penalización dejarían de ir, ¿no? Sin embargo, esto no deja de ser un mito. En realidad se sabe que cuantas más barreras se pongan al acceso sanitario, cuanto más copago haya, más va a enfermar la población, porque va a haber sistemáticamente un grupo de la población a la que eso le va a suponer una barrera. Cuanto menos sigan los tratamientos, cuanto menos vaya la gente a las consultas, los que lo necesitan, más van a enfermar, más van a hospitalizar y ese gasto sanitario hospitalario derivado de una mala atención, de un mal seguimiento o de una mala adherencia al tratamiento, pues por copagos, va a hacer que nos salga al final mucho más caro, ¿no? Evidentemente, lo que parece barato, al final acaba siendo caro. En Estados Unidos ya se sabe también, y en varios países, que la posibilidad de enfermar es mucho mayor y la posibilidad de que los pacientes sigan las medicaciones, cuantos más copagos haya, más difícil va a ser y hay una relación directa con la mortalidad de la población. El tercer mito que permitió, trabajar a la opinión pública, moldear la opinión pública para permitir que las reformas del Partido Popular saliesen adelante,
era que los inmigrantes, ahora ya pues evidentemente con la crisis avanzada cada vez son menos porque vuelven a sus países, ellos vienen fundamentalmente a trabajar, al igual que van los españoles a trabajar a otros países cuando están en paro. La apariencia era que ellos venían, pues, no sé, a ponerse prótesis de cadera, a trasplantarse el hígado y a tener una cobertura sanitaria que no tenían en sus países. Este mito es falso, ya se sabe en estudios en atención primaria y hospitalaria que los inmigrantes fundamentalmente son gente sana, son gente que viene a trabajar y son gente que de media va mucho menos que los españoles o que los nacidos en España a las consultas, ¿no? Van de media 4,2 veces al médico frente a las 6,7 de los autóctonos. Los nacidos en España gastan una media de 236 euros al año en medicinas frente a los 81 de los inmigrantes. Veamos el aspecto que veamos de la inmigración y la población trabajadora que nació en España, es evidente que los inmigrantes no vienen a robar, digamos, la atención sanitaria. Básicamente eso es porque ellos vienen a trabajar, porque son gente joven. La gente que está enferma no viene a trabajar, no puede permitirse pues cambiar de país sin nadie que les eche una mano, sin familia, sin nada y lanzarse un poco a la intemperie, ¿no? Y ahora la pregunta ya para acabar y supongo que luego debatiréis en la charla es si hay alguna alternativa, ¿no? O sea, el sistema sanitario no es perfecto, eso lo conocemos todos. Las listas de espera y los modelos de gestión semiprivada que creo que vais a debatir en la charla de hoy, como las unidades de gestión clínica, son problemas, ¿no? Son respuestas que intenta dar el sistema a problemas crónicos, como puede ser las listas de espera o las ineficiencias que todos conocemos en nuestro trabajo, que se hacen cosas que no se deberían hacer, se usa material que no se debería usar, se podría ahorrar de otra manera. Aquí voy a dejar algunas pinceladas y es una sola diapositiva. No, perdón, son varias diapositivas, pero bueno, vamos a ir viéndolas muy rápidamente. El primer problema que tendríamos que solucionar para que nuestro sistema sanitario funcione mejor no tiene que ver con el sistema sanitario, tiene que ver con la lucha social. Este es un gráfico muy conocido en la epidemiología y en la medicina social y es que ya se sabe por el estudio de diversos países que cuanto más desigual es una sociedad, peores indicadores sociales y sanitarios va a tener. Entonces, la sanidad que se oferta a la población, la salud de la población, no es independiente de la desigualdad. Y cuanta más desigualdad hay, peor para la población, ¿no? Este índice mide la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, la mortalidad infantil, los homicidios, el embarazo adolescente, la obesidad, la enfermedad mental, movilidad social, el nivel de confianza en uno mismo o en la tasa de encarcelamiento. Todos estos índices que miden un poco la salud social de la sociedad, cuando lo miramos por la desigualdad en la renta, de los países, se observa que en el extremo derecho, digamos, arriba del todo, tendríamos a Estados Unidos. Cuanto más desigual es un país, peores indicadores tienen todos estos parámetros. Y abajo a la izquierda tenemos a Noruega y Suecia. Cuanto mejor distribuido está la riqueza en una sociedad, mejores parámetros de indicadores tenemos. Una idea, evidentemente, para decir dónde podemos recortar el gasto, evidentemente es el gasto sanitario. España gasta más que los países del entorno, a pesar de que, como decimos, el sistema sanitario en global es barato y los indicadores son buenos, gastamos más que la media de los países desarrollados en pagar a farmaindustria, digamos, en pagar los beneficios de los accionistas, de los grandes proveedores sanitarios, de piezas médicas, de aparataje y de fármacos, ¿no? Que suponen pues, más de un 30% del gasto sanitario. Evidentemente, la parte de la prevención, pues por ejemplo, las campañas sobre la prevención del alcoholismo, sobre el tabaquismo, sobre los comportamientos saludables, son mínimas dentro del presupuesto sanitario y es una parte de promoción de la salud que probablemente cualquier sociedad sana necesite aumentar mucho más y concienciar y hacer que la gente participe en todos estos procesos de toma de conciencia. Tampoco es sencillo porque también se sabe que, por ejemplo, cuando hay cierres industriales, cuando hay deslocalizaciones, los trabajadores que se van al desempleo, muchos de ellos van a pasar a tener alcoholismo o tabaquismo, cuando no lo tenían previamente. Entonces, no se puede desvincular nuevamente de los problemas sociales
de la necesidad de la atención primaria y la prevención, sino que debe ir unido. No podemos aislar el sistema sanitario de la sociedad, pero evidentemente esta parte debería aumentar. Y ya, en la última diapositiva, es evidente que las compras centralizadas son una necesidad. Los propios representantes comerciales, cuando se habla con ellos, lo dicen. O sea, ellos negocian con cada hospital un precio distinto para sus fármacos, para las prótesis de cadera o para los recambios valvulares. Si no se negocia de manera centralizada, y no ya a nivel de comunidad autónoma, sino a nivel estatal, vamos a estar pagando un sobrecoste sistemático en cada gasa que compra el hospital, en cada fármaco que se receta o en cada prótesis que se coloca. Hay que centralizar las compras para ahorrar, y la posibilidad de ahorro vendría pues, en muchos aspectos por encima del 20%. Las subastas públicas son un método de hacer esto. Por ejemplo, para algunos fármacos de uso crónico hay que poner a competir a las casas farmacéuticas entre ellas para que oferten el mismo fármaco al precio más barato. Es decir, no necesariamente deberíamos ofertar 20 tipos de paracetamoles, sino que la Seguridad Social debería cubrir, al igual que hacen los hospitales, uno o dos tipos de paracetamoles, salvo que haya pues, alergias o problemas de otro tipo de tolerancia, donde ya se podrían ofertar otros. Y de esta manera, si se pone a competir a las empresas farmacéuticas entre ellas, el precio de los fármacos va a bajar. Y también yo creo que es importante, aparte de todo lo que supongo que debatiréis sobre las unidades de gestión y la democratización en la toma de decisiones dentro de los hospitales, pues que los sistemas de informáticos tienen que ser públicos. Es decir, no puede ser que cada hospital o cada servicio de salud pague a una empresa privada cómo informatizar las historias clínicas cuando luego entre los hospitales y entre las comunidades autónomas esa historia clínica no se puede compartir, ¿no? Eso es un sobrecoste sistemático. Y evidentemente poner a trabajar a jóvenes licenciados informáticos y diseñadores en un programa de gestión de información y de historia clínica a nivel del país es barato, eficiente y por ahí deberían ir los tiros. Y nada más, muchas gracias.